A ver, el mundo está literalmente conteniendo la respiración en este momento. Hoy, sábado 18 de abril de 2026, una de las arterias más importantes del planeta acaba de ser cerrada. Otra vez. Y las consecuencias ya están aquí. Así que vamos a desglosar qué acaba de pasar y, sobre todo, por qué esto nos va a afectar a todos. Es que lo más loco es que hace menos de 24 horas todo era optimismo. El viernes, Irán reabrió el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo bajó, los mercados celebraron, parecía el comienzo de la paz. Pero mientras el mundo dormía, la situación dio un giro de 180 grados. Este fue el tuit del presidente Trump. Apenas ayer, un brillante y gran día para el mundo. Hoy, ese brillante día se siente como si hubiera sido hace un año. El anuncio de paz se evaporó y en su lugar tenemos disparos y una nueva escalada de tensión. Ok, para entender cómo llegamos a este desastre, tenemos que ver la cronología. ¿Cómo pasamos de celebrar la paz a estar al borde de algo mucho peor en menos de 2 días? La secuencia de eventos es de no creerse. Todo comenzó bien el viernes con la reapertura, pero para la madrugada del sábado, Irán se echa para atrás, anuncia un control estricto. Unas horas después, lanchas de la Guardia Revolucionaria le disparan a 2 buques de la India. Para el mediodía, un soldado francés de la ONU es asesinado en el Líbano, y ya por la tarde, Irán cancela las negociaciones de paz. Un colapso total en cuestión de horas. ¿Pero por qué? ¿Por qué este cambio tan repentino y tan drástico? Bueno, la respuesta está en una peligrosa guerra de bloqueos. No es que Irán haya cerrado el estrecho de la nada. Es una respuesta directa a otra cosa. Piénsenlo como un ojo por ojo a escala geopolítica. Por un lado, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes, algo que Irán califica directamente de piratería. Y en respuesta, Irán bloquea el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Es básicamente un jaque mate mutuo donde todos perdemos. Y para que quede claro, esto no es una interpretación, es una declaración directa del presidente del Parlamento iraní. Su bloqueo es una represalia. El mensaje es simple: si no nos dejan comerciar a nosotros, nadie comercia a través de Hormuz. Punto. Entonces, en este ajedrez, ¿quién gana? La respuesta corta: nadie. Irán tiene la palanca para controlar el petróleo, pero su economía está ahogada. Estados Unidos debilita a Irán, sí, pero pierde toda credibilidad diplomática. Europa se enfrenta a una crisis que no vio venir. Y al final de la cadena, ¿quién paga los platos rotos? Pues la gente común, que va a pagar más caro por absolutamente todo. Ahora, vamos a la primera gran ficha de dominó que está a punto de caer. Una crisis casi invisible, de la que muy pocos están hablando, pero cuyas ondas de choque nos van a alcanzar a todos. Aquí está la vulnerabilidad. Vean esto. Europa depende del Medio Oriente para el 75% de su combustible de aviación, 3 de cada 4 litros. Y la ruta principal para que ese combustible salga es precisamente el estrecho de Hormuz. 6 semanas. Esa es la impactante estimación de la Agencia Internacional de la Energía. Es el tiempo que le queda a Europa de reservas de combustible para aviones. No 6 meses, 6 semanas. Y por supuesto, los mercados ya reaccionaron con pánico. El precio por tonelada de combustible de aviación en Europa rompió un récord, $1,838. Para que se den una idea, antes de la guerra costaba 831, o sea, se ha más que duplicado. Y esto no es algo teórico, Las aerolíneas ya lo están sufriendo en carne propia. EasyJet reportó $34 millones en costos extras de combustible. Solo en marzo. KLM ya canceló 160 vuelos. Lufthansa y Virgin Atlantic están advirtiendo que podrían tener que dejar aviones en tierra. Pero si esto de los vuelos y el petróleo suena mal, esperen, porque hay un efecto dominó mucho más profundo, más peligroso, que llega directo a nuestra comida. La cadena es simple pero devastadora. Se cierra el estrecho de Hormuz. Esto detiene los envíos de fertilizantes porque la región del Golfo produce casi la mitad de la urea del mundo, el fertilizante más usado. Sin fertilizantes, las cosechas globales están en riesgo, y con menos cosechas, la comida se vuelve más escasa y por lo tanto mucho más cara. Y mientras las economías se tambalean, no podemos olvidar que este conflicto no es solo económico. Se está peleando en múltiples frentes y ya tiene un costo humano muy real. Él era el sargento Florian Montorio, del ejército francés, un casco azul de la ONU. Fue asesinado hoy en el sur del Líbano. Le dispararon a corta distancia mientras hacía una misión de desminado. El presidente Macron ya señaló a Hezbolá, un aliado de Irán.
La guerra, como ven, no se limita solo al mar. Y el tiempo se acaba. El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán expira este miércoles. Con las negociaciones rotas, el mundo se enfrenta a una fecha límite crítica. El reloj corre. Ahora, la pregunta clave. ¿Por qué debería importarnos todo esto en América Latina si ocurre a miles de kilómetros de aquí? La respuesta es que, en un mundo tan conectado como el nuestro, un bloqueo en un pequeño estrecho puede generar un tsunami económico que nos golpea a todos, sin importar dónde vivamos. Y no lo digo yo. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, lo dijo clarísimo. Los países que más van a sufrir no serán las grandes potencias, serán los países en desarrollo de Asia, África y sí, de América Latina. Para nuestra región, el impacto se va a sentir en 3 frentes clarísimos. Primero, combustibles más caros en la gasolinera. Segundo, alimentos más caros en el supermercado por la falta de fertilizantes. Y tercero, vuelos internacionales mucho más costosos o de plano cancelados. Todo esto define la fragilidad de nuestro sistema global. Un estrecho de solo 34 kilómetros de ancho tiene en sus manos el destino económico de un mundo de 8.000 millones de personas. Es una locura cuando lo piensas así. La conclusión es alarmante, pero es necesario entenderla. La economía global pende de un hilo de 34 kilómetros. Y en este preciso momento, ese hilo se está rompiendo.